La educación en México tiene una realidad compleja. Un país inequitativo, de las dimensiones de la inequidad de México. Que un sistema educativo indefendible erige en torno a millones de mexicanos, víctimas de una educación que no le permite a México competir y hablar y relacionarse con el mundo, víctimas de una escuela pública que crea ciudadanos apáticos entrenados para obedecer en vez de actuar, educados para memorizar en vez de cuestionar, entrenados para aceptar los problemas del país en vez de preguntarse cómo resolverlos, educados para hincarse ante la autoridad en vez de llamarla a rendir cuentas. Y ante la catástrofe conocida, lo que más sorprende es la complacencia, la resignación, la justificación gubernamental y la tolerancia social. Nuestra constante convivencia con la mediocridad, año tras año, indicador tras indicador. No se los voy a compartir para que nos gane la depresión, sino para que el coraje nos mueva a resolver esta tragedia, porque ya casi no nos queda tiempo. Condiciones de pobreza en más de 50 millones de mexicanos. ¿Qué papel desempeñan los padres de familia? Se requiere una relación de mutuo respeto y mutuo apoyo. ¿Nanas de los niños o es como los padres quieren verlo? El que entra un niño y la mamá le dice, si te dice algo, la vieja loca, no le hagas caso. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los maestros? ¿Dónde está el problema? ¿Hacia dónde vamos? Son ellos. No sé, no me pongas a pensar ahora. ¿Es el gobierno? Un buen secretario de Educación Pública en México necesita cojones. ¿Los sindicatos? Quiero que evalúen el desempeño docente de cada maestro. Yo también. Pues hágalo. Son los maestros. ¿De qué te quejas? Del maestro. ¿Por qué? Porque habla por teléfono en clase. Este es un problema gigantesco. Es todo un sistema que falla. Pero sí hay que estudiar porque si no salimos adelante en la vida. La escuela es nuestra. La educación es responsabilidad de toda la sociedad. La movilización política que asegura a cambio de los privilegios sindicales que logra mantener, sexenio tras sexenio, prometiéndole apoyo al presidente en turno para que no tenga problemas con el sindicato, para que no haya pleitos ni movilizaciones ni confrontaciones como las que hubo en Oaxaca o en Morelos. Gobierno tras gobierno, por ello, ha concebido a la educación pública como una estrategia de pacificación, más que como un vehículo de empoderamiento. El Bester Gordillo chantajea y presidente tras presidente se deja chantajear. Queremos educación de calidad. ¿Cómo vamos a lograrla? El sistema educativo no se cae porque hay decenas de miles de maestros que hacen bien lo que tienen que hacer con lo que tienen. Ha conformado un entramado institucional que otorga concesiones indefendibles al sindicato, incluyendo el derecho adquirido de vender, heredar o intercambiar una plaza de maestro por favores sexuales. ¿Y quién paga la complicidad constante entre el gobierno y el Bester Gordillo? Pues 6 de cada 10 alumnos que no concluyen secundaria con conocimientos básicos de matemáticas, 4 de cada 10 alumnos que tampoco los obtienen en español, una líder moral decente más preocupada por empoderar a sus allegados que por educar mexicanos, un sistema educativo que cuesta mucho, porque cuesta mucho, pero rinde poco, sobre todo cuando se le compara a nivel internacional. Y peor aún, millones de niños mexicanos acumulando la ignorancia en forma de datos inertes, millones de niños mexicanos aprendiendo todo sobre los héroes que nos dieron patria, a los cuales no se les está educando para que sepan cómo ser ciudadanos activos en esa patria. Millones de niños mexicanos coloreando figuras de héroes mexicanos muertos, memorizando historias de victimización, rindiéndole tributo al pasado en vez de pensar en el futuro, sobrevivientes de una educación construida a base de mitos,
enfocada a producir una identidad nacional, y vaya que lo hemos logrado. México, el país que produce personas orgullosamente nacionalistas, pero educativamente atrasadas. México, el país que enseña a sus habitantes a lidiar con un entorno que ya no existe. México, el país donde en la escuela pública se aprende poco de ciencia, pero se aprende mucho de sometimiento. Se aprende poco de tecnología, pero se aprende mucho de simulación. Se aprende poco de álgebra, pero se aprende mucho de cumplimientos mediocres, negociaciones injustas y beneficios extralegales. México, el país en donde la escuela pública no desata el sentido crítico o la autonomía ética o el empeño en el cambio social, sino una extendida propensión a la conformidad. Más específico para los educadores, aparentemente más específico, que es el que tiene que ver con el aprender a aprender. Lo más específico porque toca aquello para lo cual la escuela aparentemente fue definida, que es la formación, la transmisión de información, la formación de la inteligencia. Yo creo que en el desarrollo de un país, el marco educativo tiene que ir a la par del desarrollo de lo que queremos como país. Sí, un país sin educación efectivamente está condenado al fracaso. Pero debemos tener muy claro dónde queremos nuestro país, para qué queremos nuestro país, en dónde debe estar inserto nuestro país, para saber cómo educamos a la gente. Si pretendemos un país que se desarrolle, que haga las cosas por sí mismo, que avance, tenemos que generar gente que sea capaz de educarse, que se avance a sí misma y que tenga las miras hacia adelante. Mientras tengamos un país que está destinado a depender de otros, nuestra educación está destinada a depender de otros. No vamos a desarrollar la tecnología, no vamos a desarrollar una serie de cosas, que seamos autónomos. En Estados Unidos, los alumnos que se gradúan, insisto, salen con la idea de crear lo que será la competencia a Facebook o a Apple o a Microsoft, y que van a armar en su garage su propia empresa y que van a poder salir al mercado y ser emprendedores, porque su país les da las condiciones para hacerlo. Les da mano de obra calificada, les da crédito, les da la posibilidad de competir en un terreno nivelado de juego con buena regulación. O sea, hay espacios increíbles para la innovación. En cambio, en México, como tenemos, y lo diagnostico en el libro, una estructura económica oligopolizada, concentrada, un capitalismo de cuates, estamos generando personas que se vuelven empleados de los monopolistas del país o de las empresas transnacionales. Infelizmente empleados de ellos. Que no están pensando en cómo innovar o en cómo competir, porque las condiciones no están ahí. ¿Qué joven mexicano en este momento está sentado en su escritorio pensando cómo voy a competir con Teléfonos de México? Lamentablemente, todos los programas que se han venido dando a través de estos últimos, ¿qué les diré?, 35 años, que es la experiencia de la cual yo puedo hablar, se han venido implementando modelos educativos de otros países, los cuales a la fecha no han dado en el clavo, pero mucho ha tenido ese cambio de actitud, del cual yo vengo mencionando como un reto. Ha tenido mucho que ver las actitudes de los docentes, y desgraciadamente no se les ha dado oído. O sea, la gente, las autoridades no han escuchado a las verdaderas docentes, a lo que se enfrentan en las aulas. Nada más se concretan a hablar de que no funciona, a echar la culpa a los maestros, cuando en realidad no se han percatado que esos modelos comprados de otros países es lo que no ayuda a que se vean frutos. Pero también a eso no voy a dejar a un lado
el cambio, la actitud del maestro para enfrentar esos retos y esos compromisos que tenemos, basándonos siempre en el amor hacia los niños. Y creo que ahorita, pues ya con las prácticas intensivas, es como ir encontrando ese equilibrio entre dedicarle al niño que tiene algún problema 5 minutos y que el demás grupo trabaje en otra cosa. Juega un papel de desacreditación total. Que esos famosos programas no funcionan, le echan la culpa al maestro. Ahora sí que fuimos atacados, y digo fuimos porque todavía me considero dentro del magisterio. Hace muy poco que me retiré, pero fuimos atacados vilmente, en el cual nos desacreditaron ante una sociedad la cual tiene tanto que ver como los maestros mismos. Primeramente los padres de familia. Los padres de familia parece que ante los políticos son las víctimas junto con sus hijos, y los malos fueron los maestros. Y mi compromiso en este caso es generar gente que piense por sí misma, generar individuos, generar gente con solidaridad a partir de un marco de cooperación, donde cada uno tiene que aportar sus talentos para lograr crecer, ¿no? Necesitamos una auténtica política de Estado en educación. Si todos pudiéramos alcanzar una educación, pero me imagino que tendríamos una sociedad por lo menos más limpia y mejor. Y finalmente el fruto de todo eso es que estoy aquí en la universidad. Pues creo que el hecho de que los docentes demuestren que son buenos educadores, que sean buenos maestros en el aula, en su práctica, puede ayudar a que la población mexicana comience a creer en ellos. Retrocedimos en la educación, no por si se implementaron los programas o si funcionan o no funcionan, sino por la desacreditación que tuvo el maestro ante esta sociedad. Acabamos de ver, por ejemplo, esta pseudo-reforma educativa, que más bien fue una reforma laboral, ¿no? Sí. Esto porque efectivamente se habían salido de control del gobierno una serie de elementos que era importante que estuvieran bajo control del gobierno dentro de la educación. Pero yo no he visto claro cuáles van a ser las políticas educativas para la educación básica, ¿no? La educación media. En la educación media tuvimos otro proceso para la reforma educativa. Primero a nosotros se nos informó, se nos pidió opinión como profesores, hicimos aportaciones, casi no nos pelaron, ¿no? Pero tomaron en cuenta varias cosas que dijimos nosotros. Se arma todo el modelo, sí, me tocó participar en muchas cosas, nos capacitan y ya una vez capacitados se nos certifica y se nos evalúa, ¿sí? Eso ha llevado a que este modelo tenga resultados, pero porque los profesores participamos. Yo quiero ver en qué medida la Secretaría de Educación Pública va a hacer participar la cantidad de maestros que tenemos, tanto en preescolar como en educación básica, en la primaria y la secundaria, ¿sí? ¿Cómo es que ellos van a participar? No lo veo claro todavía. Considero que como que en la política no se encuentran a lo mejor muy buenos ejemplos de maestros, y realmente ellos buscan pues sus ¿cómo lo diré? Beneficios sus para beneficios ellos, ¿no? propios, y no se ponen a pensar realmente en lo que se necesita para la educación. Y creo que eso pues en cierta forma influye de manera negativa pues para la educación mexicana, y sí tienen un papel importante, pero pues mal manejado. Si ellos como maestros que se encuentran en la política pues buscaran soluciones positivas para la educación, para mejorar la educación, pues esto sería un mundo mejor, pero pues como no lo hacen así. No está al alcance de todos los medios. Sí.
Entonces no podemos estar generando cambios que implican elementos multimedia en una zona del país y en otra zona del país no tienen nada con qué hacer eso, ¿no? O se crean las herramientas o los elementos necesarios o se ajustan las formas de educar. Insisto, poner el acento en estos dos pilares. En el pilar del aprender a vivir juntos, que asume el reto, el desafío de la cohesión social, de la equidad social, de cómo hacemos para estar juntos respetando nuestras diferencias y nuestras identidades, y cómo enfrentamos este tema de una centralidad muy grande del conocimiento en la sociedad que nos obliga no ya a educarnos durante una etapa de la vida, sino a educarnos a lo largo de toda la vida. Y nos obliga, insisto, a basar buena parte de nuestro desempeño, no solo productivo, sino ciudadano, en el manejo de información y de conocimiento. Pues yo pienso que ahorita la educación en México es un gran problema porque hay maestros sin vocación y que nada más les importa el dinero. También el sistema educativo creo que es un gran problema porque algunos maestros no están de acuerdo, pero pues yo pienso que se tienen que acostumbrar a ese sistema para pues, dar las buenas clases a sus alumnos y también que los niños pues aprendan más. Bueno, yo pienso que sí se puede mejorar la educación porque así como todos los demás países, pues podemos ser grandes emprendedores. Mi concepción acerca de la educación en México considero que no es muy buena, ya que de que existen muchos docentes sí los hay, pero de que todos se ejerzan como debe de ser, la verdad no. Unos se van mucho más por lo que ganan y no por lo que dan, sino más bien en recibirlo. Nuestro país necesita maestros dedicados, con vocación, aquellos que realmente quieran ver en progreso a su país. Desde mi punto de vista, creo que para tener una educación de calidad, más que los planes y programas que el sistema educativo implementa, se debe de formar a educadores que tomen decisiones responsables. Por otra parte, también el sistema educativo debería de transformar o de implementar nuevos planes y programas, ya que no todos los niños están en el mismo contexto, no cuentan con los mismos instrumentos ni con la misma calidad de vida. Así que por eso, para tener educación de calidad, desde mi punto de vista, creo que se debe de educar a docentes que tomen decisiones responsables y que el sistema educativo tenga otra visión de la educación. De acuerdo a todo lo que acabamos de observar en el documental, creo que hay mucho que se debe aportar a la educación, y no solo por parte de los maestros, sino también de los padres de familia y pues también de los alumnos. Creo que es un trabajo en equipo, en el cual no solo depende también del gobierno, del sistema educativo. Si queremos generar un país que progrese y salga adelante y pueda competir con países de primer nivel, necesitamos empezar primero por la familia, dar buenos valores y enseñar a nuestros hijos a respetar más que nada, que es lo que hace falta en México. Y en cuanto a los maestros, debe de haber maestros con vocación, maestros que tengan bien planteado qué es lo que quieren hacer y qué es lo que van a esperar de sí mismos y de sus alumnos. En el video nos hablan mucho de lo que es la autonomía y estoy de acuerdo que deben de generar alumnos autónomos que sean capaces de generar pensamientos nuevos e innovación.